Benvingudes a Veus, històries mestisses que sanen el món. En aquest petit hort de la Serra Nord de Madrid, a 1.200 metres d'altitud, un home s'ajup amb la Isadella sobre una terra que apenes sap com superar el canvi climàtic. Les cebes quasi despunten i els tomàquets no aconsegueixen créixer en la mata. Al seu voltant trinen els rossinyols, el ferreret negre, les busqueretes de capell. Fernando, és així com es diu l'home, alça la vista. És capaç de distingir la veu del caragolet europeu, dels pinsans i les puputs. Després d'uns instants d'escoltar, torna a dialogar en silenci amb la terra. De sobte, Fernando s'alça i canvia d'expressió, com si tornés d'una altra dimensió a la realitat. Agafa el telèfon. La conversa ha de ser important per a ell, si no, no hagués atès la telefonada. Acostem-nos de puntetes, a veure de què es tracta. Está bien, pero en realidad lo que estoy es preocupado con la obra, porque, bueno, por un lado es complicada, me está costando un montón, pero por otro lado me estoy quedando afónico. Sí, es que de forzar la voz, de dar tantas charlas, de querer llegar a tantos sitios, bueno, pues al final me quedo sin voz. Es tracta de Miguel, un dels actors amb els quals està assajant una obra de teatre. La trucada no té importància, només vol recordar-li la cita del pròxim dimarts. Però per a Fernando Valladares sembla que sí que ho és, perquè és un científic i gran divulgador, però no un actor. Com és que s'ha ficat en aquest embolic? L'única cosa que repetís és que la seva veu, la de la ciència, necessita ser escoltada. No pot permetre's perdre-la. Una cosa así. Fíjate, y estoy dándole vueltas a la obra, me gusta mucho. Hay partes, claro, que me resultan muy fácil, ¿no? Porque están muy conectados con lo que a mí me gusta. Por ejemplo, hay una parte en la que digo, pero si tenemos un modelo alternativo, si la ecología propone un modelo socioeconómico alternativo, el de crecimiento. Y eso ya, pues, frases como esa me las tengo muy claras. Y la filosofía en general de la obra me gusta mucho. Nos propone un modelo alternativo. No paro de pensarlo. El de crecimiento. Yo creo que tener la mejor de las voces para decir las cuatro cosas claras. La vida de Fernando és un continu anar i vindre pel territori nacional i internacional. Allà on va, el seu objectiu no sols és denunciar la situació límit en la qual es troba el planeta, sinó obrir camins perquè la vida prosperi en les seves múltiples manifestacions. Després de la publicació del seu últim assaig, La Recivilització, aquesta activitat s'ha multiplicat. És dissabte. Fa 2 dies estava cuidant el seu hort. Avui es troba en una parròquia pròxima a Monforte de Lemos, a Lugo, a la vora del riu Cabe. A ver, ahí algo así. Hay ideas, a mí me gustan las ideas un poco radicales, lo hablaba esta mañana, aunque estén un poco equivocadas, son las que te obligan a pensar diferente. Por ejemplo, Edward Wilson hablaba de la media tierra y él, apoyado en datos científicos, hablaba de que con la media que nos queda, que la otra está machacada, bueno, con la media que nos queda daría para todos, pero tendríamos que dejarla bien. Es otra manera de llegar a lo que estás planteando, de una retirada també estratègica, és dir... Aquesta vegada li han convidat a participar en els coneguts com a tallers radicals, que se celebren a l'entorn de Monforte de Lemos. Ha arrencat el matí a Casa dos Muros. En l'alberg rural s'ha trobat amb 15 persones implicades en la defensa de la terra dins de la iniciativa Guardabosques. De dar soluciones concretas. A mí me gusta que entre todos nos enamoremos de soluciones, que te enamoras de lo que tú participas. Si tú participas en construir una solución, que en los Pirineos tiene una forma, que en Galicia tiene otra, que en España o en el sur global tiene otra, pero te ves empujado por el lenguaje del apocalipsis, te ves motivado porque en algunos sitios las alternativas han podido funcionar y luego formas parte, no eres un sujeto pasivo que dices, ha venido tal partido político, ha venido tal empresa y no se ha resuelto. No, yo quiero ser parte
por todas las razones, como los guardianes de los bosques, que muchas veces son guardianes porque lo protegen, pero también porque te mola estar ahí, te mola formar parte de eso nuevo que pueda ir ocurriendo. Para mí yo creo que hay dos cosas que hay que combatir. Uno es el aluvión de distopías que tenemos sobre nosotros y sobre nosotras que son ideas autolimitantes. Es decir, es como si lo que quisieran es castrarnos la esperanza y los sueños. Entonces, ni los héroes son solitarios, ni que no haya héroes solitarios nos inhibe de encontrar soluciones colectivas. Es decir, de hecho yo creo que las soluciones son colectivas. Esa es una. Y luego, estoy quemado con el discurso de los quemados. Sí que sé, es que yo me lo paso bien transformando. Me siento mejor, me da sentido, me da significado, ¿no? Y con eso, quizá no sea absolutamente revolucionario en ese sentido, pero desde la humildad, desde ahí yo resisto, y resisto con bastante placer. Al llarg d'un cap de setmana, les persones participants en la iniciativa Guardabosques intercanvien reflexions sobre vies alternatives al model extractivista y expoliador en el cual está inmersa la nostra Hemos cultura. hablado de cooperativas de consumo como también como posibilidades, hemos hablado de también cooperativas de vivienda, formas colaborativas cada vez más comunitarias, menos individualistas y fuera del mercado. Y a nivel de retirada, pues también hablamos de los cambios de formas de vida a nivel de también comunitarias, ¿no? El tema del campo y de volver a la A naturaleza. instàncies de Fernando, centren la conversa en tres aspectes. Un, la retirada estratègica de determinades activitats econòmiques. Dos, la col·laboració com la forma més eficaç d'aprofitar els recursos en aquest moment de crisi, enfront de la competitivitat i l'individualisme. I en tercer lloc, un model de comunicació allunyat de la paralitzant apocalipsi. Perquè, com diu Fernando, no tothom està igual de preparat per a encaixar escenaris distòpics i terribles. Yo he comentado cómo para mí el 11M fue vital porque descubrí que podía cambiar de banco, que podía cambiar de comercializadora eléctrica. Claro. Descubrí que estaba la economía social y solidaria y así he cambiado muchísimas cosas en mi vida que no me había percibido. Y los medios de comunicación que están en manos de los poderosos, entonces para encontrar comunicación fiable quizás tenemos que pagar por ella, en fin. Als seus peus, el riu Cave discorre com si pogués escoltar totes les converses, com si volgués subratllar tot el que allí s'està teixint. A mí, yo como un poco como corolario, y si os parece luego nos vamos un poco andando porque por la hora, un poco como corolario, a mí una de las ideas que os he comentado que me obsesiona en el buen sentido es la de la diversidad biológica, todas las diversidades. Por eso insisto mucho en que las comunidades no deben ser réplicas. Y fijaros lo que os comentaba esta mañana del hielo que homogeneiza el color azul de los mares, al fundirse ya es solo el agua. Després d'un cap de setmana nutritiu, Fernando torna a desplaçar-se. Aquesta vegada al pati d'una casa situada a Follos, un poble localitzat al cor de València, prop de la zona afectada per la dana. Està envoltat d'equips de so, llums, la tramolla pròpia d'una producció teatral. Al seu costat es troba la directora Isabel Martí i els qui l'acompanyaran en l'escenari, Cristina García y Miguel Torrecilla. Qué fuerte. Ayer leí dos trocines porque estaba en Monforte Lemos, en Lugo. Y entonces dije, mirad la escena de la galleguiña y teníais que ver a Cristina. Y 1, y 2, y 3... Y decía, lo haces fatal, seguro que Cristina... Es disposen a assajar la primera escena de Zumo de Remolatxa, una peça teatral creada per Tomàs Verdú que fa al·lusió a un acte de desobediència civil protagonitzat per 45 persones vinculades amb el món científic. Aquest grup, que es va donar a conèixer com part del col·lectiu Rebelió Científica, havia organitzat una performance simbòlica que consistia a llançar suc de remolatxa en la façana del Congrés dels Diputats com una metàfora de l'emergència climàtica i com a protesta davant la inacció política. La primera escena torna a les 7 del matí d'aquell 6 d'abril de 2022, és a dir,
hores abans que tot succeirà. En aquell moment, Fernando viatjava en un tren saturat de gent, envoltat de la bullícia pròpia de qualsevol jornada laboral. Al seu voltant escoltava. La conversación por teléfono del señor del traje. El abre-cierra de las puertas. El abre-cierra de las miradas que también hablan. El sonido del envoltorio del caramelito que tanto aman los actores y actrices de teatro, pero que aquí pasa bastante desapercibido. Las quejas. Los empujones involuntarios. Los resoplidos. Los perdona, tengo que bajar. Las risas de las chavalas que van al ISTE. Los silencios solitarios de las que van a la uni. Entre este bullicio faunístico, urbanístico, compuesto por otros tantos relatos para invidentes, una cafetera ruge. Y aunque es por la mañana y a todos los presentes le vendría fenomenal un café recién hecho, no se trata de la antítesis del mate. Se trata de la cabeza de Fernando. Mirad, echa humo por las orejas. Quizá por pensar demasiado, quizá por pensar por todos los presentes. Por ellos y por todos sus compañeros. Piensa, y aunque callado, no puede evitar la propagación sonora de su agitación mental. En aquest moment, Fernando no podia imaginar que hores després les forces de l'ordre detindrien a part de les persones implicades. 15 van ser imputades per un delicte contra el patrimoni històric, pel qual la Fiscalia va demanar 1 any i 9 mesos de presó y el pagament d'una fiança de 3.306 euros. Fernando aprovecha y hace un esfuerzo titánico para transformar todo su alboroto mental en un... Hola, buenos días y disculpad mis chirridos cerebrales. Ha dicho buenos días. Desconozco si lo que me dispongo a hacer es lo correcto, pero sí lo necesario. Tengo miedo, nervios y emoción por partes iguales. Me llamo Fernando Valladares y soy científico. Ahora mismo me dirijo al Congreso de los Diputados. Puede sonar bajonero, pero pensad que se pasan el día aplaudiéndose los unos a los otros. Y ese es el problema, se aplauden, pero toman muy pocas medidas concretas ante esta crisis ambiental. Y esto nos está condenando a nosotros y a miles de especies. Sin embargo, aún hay esperanza. Si nos unimos y colaboramos, les demostraremos que queremos vivir y no tendrán otra opción que adaptarse al cambio. Dejemos de tratar al planeta como a una piñata. Se acabaron los golpes, se acabó el saqueo, llegó la sensatez. Todos juntos, escuchad a la ciencia, somos la voz de la conciencia. Los pasajeros miran a Fernando. Y retoman sus actividades sonoras. Durant l'assaig, Fernando no pot evitar recordar una de les converses que va mantenir a Monforte de Lemos, a la vora del riu Cave, amb García, el responsable a Lugo de la cooperativa ECO. Parlaven sobre formes de col·laboració, l'impuls de comunitats energètiques, com intercanviar cultura i tradicions amb la conservació. I així, enllaçant temes, van arribar a la voluntat de la macrocel·lulosa Altri d'instal·lar-se a la vora del riu Ulla y la iniciativa popular de dotar a aquest riu d'una entitat jurídica. Se sigue tratando a Galicia como una periferia de la que extraer. La gente viene aquí a por cosas. A por recursos, a por personas, a por tiempo, a por paisajes. Entonces vienen a por todo eso. En muchas ocasiones se ha pensado, yo creo que de manera muy injusta, que el pueblo gallego no se identificaba, se fundía con su paisaje, pero no se identificaba con él. Yo creo que eso es falso. Creo que hay una especie de animismo latente que hace que sintamos mucho nuestro paisaje, hasta el punto de que el paisaje no se vive como algo mítico, sino como algo que nos compone como pueblo. Claro. Desde esa perspectiva entiendo perfectamente que mucha gente gallega pueda comprender que un río pueda ser susceptible de tener derechos como cuerpo jurídico propio, ¿no? El río es un ser vivo, igual que las fragas, igual que los soutos, son seres vivos que permanecen vivos en lo que somos culturalmente como país, como pueblo, ¿no? Como nación. Pues ojalá esta iniciativa entronque, ¿no? Y tome la dimensión. Yo creo que es bonito que haya esa idiosincrasia, que en Murcia tuvo el Mar Menor, por los apegos que la gente podía tener sobre el Mar Menor, que influyeron muchísimo en la iniciativa legislativa popular, y que en Galicia pues tome la forma que tome adecuada a la realidad gallega. Pero confirmas un poco esta idea
que intuitivamente en muchas cabezas está de que hay una espiritualidad, una vinculación emocional, ¿no?, de los gallegos y gallegas con su entorno, con la naturaleza, y encaja de forma muy, muy lógica, ¿no?, esta figura de derechos a un río. El ensayo continúa toda la mañana. En un descanso, Fernando aborda a Isabel, Cristina y Miguel. Quiere ponderar el posible impacto que puede tener la obra, entre otras razones porque los beneficios de esta pieza de teatro se destinarán a respaldar a profesionales del mundo científico con causas judiciales pendientes por su activismo climático. No sé, a lo mejor Isabel, tú como la directora, ahora que te la tienes toda la obra un poco en la cabeza, ¿qué recorrido le ves? ¿Qué te dice a ti? Pues depende del nivel de ambición que tengamos, ¿no, Fernando? Claro, eso Yo qué siempre... sé. Quiero decir, a mí, 15 años después de estrenar una obra, me ha venido una persona que era una niña entonces a decirme qué importante que fue aquello me marcó, esa ¿no? obra para mí, me cambió la vida. Y ahora soy actriz por esa obra que vi que escribiste tú. Entonces, a mí ese efecto dominó me parece suficiente. Justo antes estábamos hablando de cuántas cosas abarcas tú y el cambio que tú significas. Claro. Pues es que cualquiera de las personas que vea esta obra puede convertirse en el siguiente cambio, en el siguiente señor que empuje el tren, la siguiente niña que empuje el tren. Claro. Yo es que, eso, Cristina, en mi caso, yo me dedico a este oficio porque realmente creo que la ficción, y lo creo desde mi yo más interno, puede cambiar el mundo. La ficción cambia el mundo y nos modula absolutamente. Todos pasamos por la ficción a lo largo del día. Todos vemos una película o vemos una serie o leemos una novela y la ficción nos modela y nos lleva a otros lugares. Entonces mi oficio es este porque yo creo en esto, si no haría otra cosa. O sea que en esta obra con mucha más intención. ¿Y tú, Miguel? Yo, para mí, que también cuando lo leí lo pensé y creo que lo hemos hablado, que esta obra tiene una cosa que más allá del cambio climático, como que plantea muy bien el impacto del ser humano sobre el planeta Tierra, creo yo, y eso igual es lo más interesante que se puede igual fijar o identificar el público, más que pensar en el cambio climático, sino tú cómo impactas, qué haces tú o qué no haces tú para ayudar. 3 anys després d'aquell viatge, també amb tren i de retorn a casa, Fernando es manté en silenci. No sols perquè necessiti preservar la veu, sinó per bressolar totes les veus amb les quals ha anat conversant durant la setmana i amb les quals reformula i enfortís els seus propis plantejaments. La seva veu, sí, és també la veu de la bona gent. Somos agua, somos naturaleza, pero renegamos de ambas cosas. Me veo a menudo leyendo titulares, constatando una tremenda realidad en la que nos separamos de lo obvio. Sin embargo, a través de la ciencia, a través del arte, a través de los contactos con las personas, talleres, discusiones, reflexiones, mantengo una cierta esperanza de que el ser humano no se termine de pegar ese tiro en el pie que tanto nos preocupa a muchos. Creo que estamos en un momento intenso de una gran tensión por la estupidez generalizada, pero por otro lado, un momento en el que la sensatez y la buena gente pueden darle una vuelta completa. Es realmente un momento inspirador el que corre actualmente para un científico en el que poner en práctica todos los lenguajes de que sea capaz, el lenguaje, por supuesto, de los datos, de la ciencia, pero también el lenguaje humano, el lenguaje de la preocupación bien intencionada para poner las cosas del derecho. Ese mensaje de esperanza es el que me anima día tras día y me encanta ser testigo de cómo esa esperanza es contagiosa, cómo esa esperanza la compartimos y la disfrutamos y nos anima a estar de pie a muchos y muchas en 1000 rincones de este, por otro lado, muy pequeño y maltratado planeta.
La veu de Fernando, la de la ciència, l'activisme i la naturalesa, ens interpel·len per activar-nos sense vacil·lació en la defensa de la salut del planeta i conrear la força col·lectiva de l'esperança. Si vols conèixer més sobre les protagonistes d'aquesta història, entra en veus.info. Per descobrir més històries mestisses que sanen el món, seguís-nos en Spotify, iVoox o en les xarxes socials de Medicus Mundi Mediterrània. Queda molt per escoltar, moltes veus per conèixer. Salut! Aquest podcast ha sigut finançat per la Cooperació Catalana. El seu contingut és responsabilitat exclusiva de Medicus Mundi Mediterrània i no reflecteix necessàriament l'opinió de l'Agència Catalana de Cooperació al Desenvolupament.